Pablo, trotamundos, filósofo y políglota, con una riqueza eterna, incalculable. Daniel, ni fuego ni leones lo pudieron detener. Disciplinado y experto en alimentos orgánicos. Esther, bella, valiente y lista, estratega y apasionada por servir al necesitado. Los mentores de la fe, donde los expertos no invierten dinero, invierten su sabiduría. Hola mentores, soy Alejandro. Tengo que reconocer que cuando reviso mis cuentas y veo que hay bastante, me siento feliz. Pero cuando veo que el dinero empieza a bajar, hay algo en mí que cambia, una angustia que no puedo explicar. ¿Es normal sentirse así? Obvio que es normal. ¿A quién no le gusta tener verdes? Eso se llama seguridad financiera. Sí, el problema no es sentir tranquilidad. De hecho, es más bien cuando dependes del dinero para poder tener paz. No te sientas mal por ser codicioso. Eso es tener metas, ambición. Cuidar el dinero es sabio, pero cuando solo estamos pensando en generar más y más, es porque el dinero se está convirtiendo en nuestro Dios. ¿Y qué tiene eso de malo? Solo siento ansiedad, como si estuviera perdiendo el control. Dios te puede dar paz, no importando las circunstancias. ¿De qué sirve la paz? Lo que necesita es dinero. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Entonces eso quiere decir que estoy poniendo mi corazón en el dinero. Es que la verdadera libertad no es tener mucho. De hecho, es no ser esclavo de nada. Alejandro, me interesa tu caso. Voy a hacerte una oferta. Estoy seguro que no será tan buena como la mía. ¿Y tú? ¿Qué consejo tomarías? Muy bien, ¿y tú qué consejo tomarías? ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor, dándole la bienvenida a toda la familia de Iglesia Villarreal aquí y en Los Puntos? Esta pregunta nos deja meditando, y en el estudio que estamos haciendo de Santiago, en esta serie de Mentores de la Fe, hoy llegamos al tema del dinero. Santiago capítulo 4, versículo 13, nos hace ver que muchas veces nosotros podemos caer en el error de planificar sin tomar en cuenta al Señor. Por eso el tema hoy es comprar sin dinero. Y ya les voy a explicar qué es lo que el Señor me ha estado mostrando al respecto. Y dice Santiago 4:13, en cuanto a ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año negociando y enriqueciéndonos, ¿saben acaso qué les sucederá mañana? Pues la vida es como una nube de vapor que aparece en un instante y al punto se disipa. Harían mejor en decir, si el Señor quiere, digamos todos por favor, harían mejor en decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no, ustedes alardean con fanfarronería sin pensar que semejante actitud es siempre reprochable. Y digamos el 17 todos, porque quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces, está hablando de cuántas veces nosotros podemos planificar, ponernos metas y ni siquiera tomamos en cuenta al Señor. Lo que sí muchas veces hacemos es decirle, Señor, bendice mis planes. Pero acá, Santiago nos está haciendo ver cómo muchos de nosotros, sin tomar en cuenta a Dios, decidimos cuándo vamos a ir a hacer un viaje, a dónde lo vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a estar allá, qué tipo de negocio vamos a tener y cuál es la ganancia que vamos a tener. Y eso lo hacemos independientemente del Señor. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros antes de esa planificación nosotros consultamos con el Señor y le decimos, Padre, ayúdame? Esto yo lo he descubierto, estos principios que voy a estar compartiendo, los he descubierto honestamente a golpes. Me he dado a golpes en la vida y a raíz de eso he ido a preguntar al Señor. Por ejemplo, estábamos al inicio de la iglesia, teníamos el programa de Vaya con Dios, queríamos cambiarnos de radio y cuando estábamos en este proceso, hablo con un amigo que tenía este negocio de radios y le dije, conseguime una radio que nos pueda vender de 6 a 9 de la mañana. Él regresa y me dice, una radio así no te conseguí, pero te conseguí algo mejor. Es una emisora completa, 24 horas.
yo realmente me asusté porque eso era como que usted llegue a cenar a un lugar y le ofrecen venderle el restaurante, ¿verdad? Usted dice, no, yo solo quería una parte. Entonces, pero en el fin de semana me empecé a ilusionar con la idea y hago un supuesto plan de negocios y voy a orar con Dios y le digo, Señor, está esta posibilidad, ya me ilusioné, si tú nos consideras esto y aquello, me permitirías tomar la radio en renta. Y viene el Señor y como yo les he explicado a ustedes, voy a hacer la consulta, me quedo callado y me lleva a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8 es cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, te voy a mostrar por qué estoy molesto con mi pueblo. Y le muestra 3 escenas. La primera, ídolos en las casas de los israelitas pintados en las paredes. 2, unas mujeres israelitas endechando al dios Tamuz. Y número 3, la más grave, los sacerdotes de espalda al tabernáculo adorando al sol. Y entonces yo le digo, Señor, yo no soy idólatra, ¿por qué me pasas este pasaje? Y el Señor me dice al corazón, me molesta que para hacer tus proyectos primero consultas al dinero y después me consultas a mí. Y yo me quedé, ustedes, como avergonzado delante del Señor, porque así era. Según yo, siendo responsable con los recursos del Señor, si queríamos comprar una batería, queríamos comprar una computadora, unas luces, preguntaba a la tesorería, ¿tenemos dinero? Sí. Entonces, Señor, tú me permitirías. Ese era mi orden. Y el Señor me dice, cambio de orden. Primero me preguntas a mí y luego yo proveo. Eso es lo que ahora yo entiendo con comprar sin dinero. Es decir, primero presentarme delante del Señor y decir, Señor, ¿quieres tú que hagamos esto? Ahora, cuando tenemos dinero no lo hacemos. Por ejemplo, ya tengo una camisa, voy a comprar otra, ni siquiera le pregunto. Si tienes dinero para cambiar tu carro, muchas veces ni siquiera le preguntas. Pero cuando no tienes, es ahí cuando empezamos a preguntar, Dios, ¿me puedes proveer? Y eso había acontecido. Como el proyecto de la radio nos superaba en capacidad, ahí tuve que orar y Dios me mostró ese orden incorrecto que yo estaba teniendo. Ahora, el problema que destaca el pasaje de Santiago es confiar más en el dinero que en Dios. Separar las cosas, pensar, yo voy a hacer mi plan y que Dios lo bendiga. Pero lo que el Señor nos está llamando es, primero confías en mí y yo proveo. Porque en Mateo 6:24 Jesús dijo, nadie puede servir a 2 amos al mismo tiempo, porque aborrecerá a uno y apreciará al otro, será fiel a uno y no hará caso del otro. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Simplemente no se puede. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y meditando en este tema, el Señor me llevó a Isaías 55, que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, mi propuesta para ti hoy es que te cuestiones a quién estás sirviendo. ¿Cuál es tu orden de prioridades? Por ejemplo, ahorita muchas empresas y organizaciones estamos haciendo calendarios para el 2026, presupuestos para el 2026, por lo tanto, metas para el 2026. La pregunta es, ¿le estás preguntando al Señor? ¿O simplemente lo estás deduciendo, como dice aquí Santiago? Ustedes planifican, vamos a ir, vamos a negociar, vamos a regresar. ¿Está Dios tejido en esos planes? ¿Qué dice Santiago? Ustedes deberían decir, si Dios quiere, o como decimos aquí en Chapinver, primero Dios. Ahora, decir si el Señor quiere tiene 3 implicaciones. No solo voy a sugerirte que lo incorpores en tu vocablo, bueno, si Dios quiere, vamos a ir aquí, si Dios quiere, eso está bien, pero implicaciones profundas de decir si Dios quiere. La primera, decir si el Señor quiere implica actuar consistentemente como profeta y no como rey. Dígalo usted conmigo,
actuar consistentemente como profeta y no como rey. ¿A qué me refiero con esto? Un profeta es aquel que oye lo que Dios quiere que se haga. Un rey se cree a sí mismo con la autoridad para actuar. Y esto nos lleva a la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, ahí se forma la nación de Israel. Y Dios les comunica cuál iba a ser su forma de gobierno. ¿Sabe cuál era la forma de gobierno? Dios iba a ser el rey y Dios ponía un profeta. Entonces, el pueblo, si tenía una situación, consultaban con el profeta consultaba con Dios y así Dios los gobernaba. El primer profeta fue Moisés. Y luego entran a la tierra prometida y Dios le manda a otros profetas como Elí y como Samuel. Todo iba bien hasta que llega un momento, y el pasaje que vamos a leer ahora es un pasaje pivotal en la historia del pueblo de Israel, porque Samuel pone a sus hijos también como profetas, pero sus hijos son corruptos, reciben sobornos, tuercen la justicia. Y veamos lo que dice 1 Samuel 8, 4 en adelante. Dice: finalmente todos los ancianos, los líderes de Israel, se reunieron en Ramá, ahí vivía Samuel, para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Y aquí está el problema: danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien me rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Oiga esto. El pueblo desecha a Dios como rey. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros en la práctica ya no le consultamos a Dios y nos sentamos nosotros como rey en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestras decisiones. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y sigo siendo el rey. ¿Cuántas veces tomamos nuestras decisiones independientemente de lo que Dios pueda pensar? Y esto sucede desde capítulo 3 de Génesis, cuando Adán desobedece la orden de Dios. Dios le dice: no comas de ese fruto, y Adán desobedece. ¿Sabes cuál es el pecado ahí? El pecado es que el hombre dijo: no quiero obedecer a Dios, yo voy a hacer como yo quiera. Y te voy a decir algo: Dios no te va a obligar a que lo tomes como rey. Por ejemplo, en este caso, Samuel llega y le dice: Dios, ya no quieren profeta, quieren rey. Y Dios le dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí para que no sea rey. ¿Y sabes qué dice Dios? Haz como ellos te dicen, haz lo que ellos te están diciendo. Te voy a contar algunas observaciones. Uno, el problema que tienen los ancianos y el pueblo de Israel es real. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel son corruptos. ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos vienen con la solución. No vienen a preguntar: Dios, los hijos de Samuel son corruptos, ¿qué hacemos? No, dicen: queremos un rey que nos gobierne como las otras naciones. ¿Cuántas veces nosotros vamos a orar y le decimos: Señor, saca tu libreta? Tengo 3 años de no orar y finalmente voy a orar. Saca tu libreta, te voy a decir qué vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, Señor. Para muchos esa es la oración, cuando la oración debería ser la exploración de la voluntad de Dios. Señor, tengo esto, ¿quieres que lo haga o no? Ahora, aquí el Señor accede a la petición del pueblo en su voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Si tú empiezas a decir: Dios, quiero hacer esto, y Dios dice: no, no es mi voluntad. Quiero hacerlo, no es mi voluntad. ¿Qué quiero hacer? Dale. Dios no se va a pelear contigo por la eternidad. Y aquí Dios dice: está bien, haz como ellos quieren rey, adelante. Y a mí me ha pasado, uno está insistiendo en algo y Dios dice: vamos. ¿Y tenés confirmación de Dios? Sí,
pero en su voluntad permisiva. Hija, ese muchacho no te conviene. Huele, fuma y todo lo que hay prohibido en la nación. Ay, pero es que allá adentro es un gran hombre. Finalmente Dios te va a decir, dale pues, hija. Pero te advierto las consecuencias. ¿Saben que aquí le dice, haz todo lo que ellos te digan? ¿A quién más le dice eso Dios? A Abraham. ¿Recuerdan ustedes que cuando Abraham está esperando un hijo con Sarai, la promesa de Dios, Sarai se desespera y dice, mejor toma a mi sierva Agar y tener un hijo con ella? Abraham le hace caso, tiene un hijo que se llama Ismael. Ya cuando Ismael tiene 13 años, nace Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y saben qué hace Sara? Le dice, mi hijo no va a heredar con el hijo de la esclava. Echa a esa mujer de aquí. Y a Abraham se le parte el corazón y va a preguntar a Dios, Dios, ¿y ahora qué hago? Mira lo que me está diciendo Sara. Haz todo lo que ella te diga. Yo estoy leyendo eso y digo, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué le dijiste eso a Abraham? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Yo lo metí en ese lío. No, ¿quién lo metió en ese lío? Sara. Entonces que ella lo saque del lío. ¿Sabes que cuando nosotros hacemos algo en nuestra propia carne sin consultar al Señor, nos metemos en problemas y después vamos a preguntar, Dios, ayúdame? Y Dios me ha dicho a mí, ¿por qué no me pides ayuda antes, sino cuando estás a medio problema? Ahora, esto de ser reyes es algo a lo que todos estamos expuestos y tenemos que tener cuidado y tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser más profeta que rey. Y antes de empezar los proyectos, preguntar, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Por ejemplo, tus metas del 26, consúltaselo a Dios. Dios, ¿qué quieres de este año? Tus metas económicas, es mejor preguntar, Señor, ¿hacia dónde me llevas? Y claro, uno puede decir, Señor, esta sería mi ilusión, pero ¿es tu voluntad? El problema es cuando ya tenemos mucha autoridad económica, mucha autoridad religiosa, mucha autoridad política, y dejamos de preguntar al Señor. Por ejemplo, David, sigamos la historia de la monarquía. Dios les da el primer rey que se llamaba Saúl, y fue un terrible rey. Ese sí se la creyó, hacía lo que se le daba la gana. Y Dios dice, no, mejor voy a traer a un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién era ese hombre conforme al corazón de Dios? David. ¿Por qué? Porque David consultaba a Dios a cada rato. David tenía mucha autoridad militar, pero se sometía a Dios. Y recuerdan, en varias ocasiones, pero en cierta oportunidad la ciudad de Keila fue tomada por los filisteos. Y David pregunta, Señor, ¿iré a librar a Keila? ¿Me los entregarás en mis manos? Sí, le dice el Señor, ve. Y le da la victoria. En Keila está cuando se entera que Saúl lo va a venir a buscar, porque en ese momento Saúl lo está persiguiendo. Y David vuelve a orar y pregunta, Señor, ¿me entregarán los hombres de Keila a Saúl? Sí, te entregarán. Entonces se va. A ese David Dios trae como rey y empieza a funcionar bien, hasta tanto se le olvida. Y mire lo que pasó en 1 Crónicas 21, 1-3. Dice, Satanás se enfrentó a Israel e instigó a David a censar a Israel. Y David pues ordenó a Joab y a los jefes del pueblo, vayan a hacer el censo de Israel, desde Beersheba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganmelo para que yo conozca su número. Y Joab replicó al rey, el general del ejército, que el Señor replique o que el Señor multiplique a su pueblo por 100. ¿Acaso, majestad, no son todos ellos sus servidores o servidores de mi Señor? ¿Qué pretende con esto mi Señor? ¿Cargar con las culpas a Israel? Joab empieza a ver, esto va mal. ¿Cuál era el problema? Ahora David quería censar a su ejército. Y ¿saben qué? Le vino un juicio. Él tuvo que escoger entre tres castigos, uno. Yo le pregunto, Señor, pero ¿qué tan grave fue? Aquí no mató a nadie. Aquí no se acostó con la mujer de uno de sus generales. ¿Por qué te molestaste tanto? Y en oración el Señor me dice, ¿desde cuándo David necesitó saber cuántos soldados tenía para que yo le diera una victoria? ¿Sabes qué estaba detrás de esto? Ahora yo puedo decidir sin consultarle a Dios. Y nos puede pasar cuando ya tenemos mucho dinero, mucha autoridad. Nos pasa a los pastores, yo se los vivo diciendo, hey,
si la iglesia no es tuya, no la trates como que fuera tuya. Consulta a Dios cada cosa que vas a hacer. Y creo que tiene aplicación a cualquiera de los montes. Si tú estás en el monte del gobierno, de los negocios, de la educación, de la familia, del arte, entretenimiento y deportes o de la religión, es importante saber que debemos ser más proféticos que reyes. Y cada cosa preguntársela al Señor. ¿O estás tomando decisiones amparado en lo que ya tienes? Yo me recuerdo cuando le pedí al Señor para comprar una camisa. Ahora puedo comprar 10 camisas y no de cualquier marca. Cuidado, cuidado. Cuando voy a cambiar mi carro, ¿ya le preguntaste al Señor? No lo tengo que estar preguntando. Yo me he encontrado con gente que le compro todo esto y dice, ¿pero acaso estoy haciendo algo malo pues? No voy a hacer algo malo. Momento, estás agarrando talante de rey. Y mejor sería, como dice Santiago, decir, si el Señor quiere, y lo primero es, Señor, yo no quiero hacer nada que no sea tu perfecta voluntad. Miren lo que dice el Salmo 81. El Señor me ha estado hablando a través del Salmo 81 y me sigue hablando. Leámoslo todos, por favor, que creo que te va a bendecir. Dice, si mi pueblo, o si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. ¿Han visto? Estamos en este tiempo, es nuestro tiempo. Esa inercia hubiera sido para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Oiga, si me hubiera escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, ¿qué es lo que dice Isaías 55? Oídme atentamente y comed del bien. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. ¿Sabes qué? Un profeta sabe que tiene que escuchar a Dios. Y hoy te quiero urgir. Tú tienes que levantar tu nivel, tu capacidad de poder escuchar a Dios para cada cosa que vas a hacer. De eso depende el éxito en tu vida. De eso depende tu tranquilidad financiera. De eso depende tu felicidad, en aprender a escuchar al Señor. Es que, pastor, no sé cómo se hace. Bueno, vamos a seguir hablando del tema y ya lo hemos hablado. Pero en ser proféticos, en escuchar la voluntad de Dios, está la clave. Número 2, decir si el Señor quiere implica honrarlo constantemente como el dueño de todo. ¿Qué quiere decir esto? Si el Señor quiere decir, todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. El carro que manejo, la casa donde vivo, la empresa que estoy dirigiendo, eso le pertenece al Señor. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Con lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy profético, sé que todo lo que yo recibo viene de parte de Dios y debería preguntarle no solo si doy el diezmo o no, tengo también que preguntarle qué hago con el otro 90% que me voy a quedar, porque ese dinero también le pertenece al Señor. Y mira el orden de este pasaje. Aquí hay algo que yo recientemente descubrí. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es primicia? Era la orden de Dios que los primeros frutos la persona traía una ofrenda al Señor. Y mira, aquí está el milagro. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Cuando nosotros lo primero que hacemos es traer la honra al Señor, Él bendice el resto, porque dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Y el segundo principio que yo quiero compartirte es que tú y yo debemos honrar al Señor consistentemente como el dueño de todo. Cada vez que ofrendamos, lo que estamos diciendo es: Señor, tú eres dueño de todo lo que tengo. Porque alguien podría dar con digamos, un corazón de avaricia, dicen que si yo doy al Señor, Él me va a dar más. Y de todos modos el dinero seguir siendo tu dueño. No, la idea es: todo le pertenece al Señor y nos damos cuenta ahora o en el momento de la muerte.
Porque dice la palabra que nada vamos a poder sacar de este mundo. Y por eso dice Santiago, pero si su vida es un vapor, si su vida es como un pequeño humo que desaparece, y deberíamos tener esa conciencia siempre. Y aquí quiero aprovechar por un anuncio. Yo sé que no ustedes, pero en otros servicios nos ha estado pasando que en el momento de la ofrenda la gente empieza a salir como en estampida. Y me da una vergüenza, porque a veces le pido yo a un pastor que venga a hacer el cierre y la gente es como dice, son los créditos de la película del cine, ¿verdad? Ya nos vamos a ir. Y no, estamos honrando al Señor. Así que yo quiero decirte que hasta el domingo pasado pasó eso. A partir de hoy vamos a honrar al Señor. Y si tú vas a ofrendar o si das en línea, es el momento de honrar al Señor y te pido que respetemos hasta el final. Ahora, si alguien no conoce al Señor y es primera vez que nos visita, no le vamos a decir que no, pues que salga. Pero si tú conoces al Señor, vamos todos a honrar al Señor en ese momento. Y hoy sobre todo vamos a orar por nuestra amada Guatemala. Ahora, ¿por qué? Quiero contarles que hace un tiempo me llama un amigo de la congregación y me dice, pastor, fíjate que necesito que ores por mí. ¿Y qué pasó? Me voy a casar, pero tuve un accidente con el carro y también mi futura esposa chocó su carro y eso nos desajustó el presupuesto y no sé qué hacer. Y tanto que me dice, hasta no, estoy con problemas para comprar de comer. Entonces, bueno, oremos. Yo estoy orando por él. Atamos al devorador y en todo el tiempo que él me estaba hablando, el Señor me estaba diciendo, preguntarle si está diezmando. Yo, no Señor, no le quiero preguntar eso, por favor. Me está hablando que tiene necesidad. Preguntarle si está diezmando. Yo, Señor. Y entonces termino de orar, oro por él, lo bendigo, cuelgo la llamada y el Señor, no le dijiste. Entonces le digo, Señor, confírmame si debo decirle eso o es mi mente. Y un pasaje de confirmación. Entonces lo vuelvo a llamar y le digo, Estefan, pues perdona lo que te voy a decir, pero estás diezmando. Porque entramos en eso porque yo estoy de este lado en la iglesia administrando las cosas del Señor. Hay gente que piensa que el dinero ese es mío. No, eso es del Señor. Yo tengo un sueldo, soy un empleado de la iglesia y el Señor me está urgiendo, pregúntale si está diezmando. Y él con mucha humildad me dice, no, pastor. Y escuche el final de esta historia. Escuchemos a Estefan Méndez. El año pasado me comprometí en octubre y en cuestión de un mes vino una nueva oferta laboral. Lo sentí como una gran bendición y un respaldo del Señor para el paso que di, pero esa oportunidad venía con un traslado de ubicación también y pues pasar a vivir yo solo. Estaba con un desorden sumamente grande en cuanto a mis finanzas, no estaba sólido, no había tomado en cuenta muchas cosas y decido no diezmar en este mes. Fue inclusive el mes más complicado de todo el año, no me fue muy bien en mis ingresos y tenía gastos todavía más altos. Me motivé a llamar al pastor Ron y pedirle por favor que orara por mí. El pastor muy amablemente ora junto conmigo. Le entregamos las cargas al Señor y sobre todo entregué a lo que yo estaba afianzado, que era mi esperanza sobre lo que podía ingresar en las finanzas y no mi esperanza en el Señor. Y terminé la llamada. Al momento me vuelve a llamar, me dice, Estefan, te tengo que decir algo. El Señor me dio un versículo de que sí, tengo que darte el mensaje. Me dice, es complicado para mí también porque yo soy el pastor y empezamos así. Yo le digo, no se preocupe, dígame qué fue y qué pasó. Y me dice, Estefan, ¿cómo están tus diezmos? Y en ese momento me sentí muy confrontado y la verdad también con vergüenza, porque obviamente me sentí expuesto y yo sé que delante del Señor nada se puede esconder. Volvimos a orar, se lo entregué al Señor. Entregué desde el corazón ese diezmo, esa ofrenda y sentí paz. Inclusive hasta escuché al Señor hablarme al corazón y sabía que el Señor, quizás ese es hasta uno de sus lenguajes del amor, el ser obediente. Y al siguiente día voy al trabajo, me encuentro con mi jefe
y él me empieza a hablar de algunas cosas que él había visto en el trabajo. Me dice que me estaba viendo más productivo, con una mejor energía, más amabilidad, transmitiéndole confianza a nuestros clientes, etcétera, etcétera, y termina concluyendo en que por eso me iba a promover y me iba a aumentar el sueldo. No habían pasado ni 24 horas de que había hecho esa oración con el pastor, de que había entregado hasta lo último lo que yo creía tener. Y el Señor ya me había respaldado. Hizo un milagro financiero en mí de una manera en la que ni siquiera podía imaginármelo, porque ese milagro financiero no hubiera venido si yo no le hubiera puesto a Él por encima de todas mis necesidades. Demos un aplauso al Señor. Si usted me pregunta, entonces, pastor, si yo empiezo a diezmar, ¿usted me garantiza que me van a subir el sueldo? No le puedo garantizar eso. Pero ¿sabe qué? Lo importante es definir a quién estamos sirviendo. Y cada vez que tú recibes un pago, cada vez que recibes un sueldo, estás puesto a prueba. ¿Quién es tú? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Quién es tu proveedor? En ese contexto, déjeme contarle, y hablando de comprarse en dinero, que estábamos con el equipo de ancianos considerando algunos proyectos para la iglesia, y hay un proyecto muy grande, y yo les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no oramos? Y empezamos a orar con los ancianos hablando de esto, de primero llegar con el Señor y saber que Él va a proveer. Y cuando estamos orando, el Señor me dice, son 7. ¿Cómo? Son 7. Y entonces empiezo a hacer una lista de los 7 proyectos que hemos tenido en el corazón, y el Señor nos indica que debemos orar por los 7 y emprender los 7. Y quiero compartirlos contigo para que estemos orando, porque tiene que ser milagroso lo que acontezca. En primer lugar está un proyecto de ampliación en Quetzaltenango. Ustedes saben que ahí tenemos un terreno rentado a largo plazo, y el Señor puso en nuestro corazón construir un auditorio donde podamos atender a más o menos 400 personas a la vez, y si eso lo multiplicamos por varios servicios, puede atender a muchas personas. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por ese proyecto de Quetzaltenango? Y le pido que estemos orando. Número 2, en Villanueva. Estamos haciendo una remodelación en Villanueva, porque ese local lo tomamos, que era una tienda por departamentos, y lo dejamos allí medio remozado. Pero el Señor, puso en nuestro corazón que teníamos que remodelarlo, mejorar las áreas de educación infantil, de Vidaventura. Vamos a levantar el techo, va a quedar precioso, y debemos orar también por Villanueva. Demos otro aplauso al Señor por Villanueva. Luego el otro proyecto es Roosevelt. Estamos considerando una ampliación en el local de Roosevelt. Roosevelt se ha quedado muy pequeño para nosotros y necesitamos orar por una ampliación de ese local. Número 4, San Cristóbal. Fíjense que Cine San Cris ha crecido tanto que necesitamos que se vuelva un punto, y los hermanos del Colegio Campo Real han abierto sus instalaciones para que nosotros vamos a remodelar ese gimnasio que usted ve allí. Lo vamos a transformar en un punto lindo. Luego nos han dado acceso a unas aulas que van a ser de uso exclusivo para la iglesia. Ellos van a construir otro gimnasio para sus necesidades, y yo quiero pedirles que oremos para que el Señor bendiga a los hermanos de Campo Real, y también que el Señor provea para ese proyecto. Demos un aplauso al Señor por Roosevelt y por San Cristóbal. Número 5, necesitamos que el Señor nos permita abrir un punto en Carretera El Salvador. Hay muchas personas que vienen de Carretera El Salvador, y necesitamos que el Señor haga un milagro y abra el mar en 2, así que oremos por eso. Número 6, en El Manzano. Hace más o menos año y medio les contamos que el Señor nos había permitido adquirir ahí un terreno en El Manzano, y hemos pasado este tiempo haciendo un diseño. Contratamos a un arquitecto urbanista para hacer un concepto de todo. Son alrededor de unas 25 manzanas, y lo que queríamos era saber que donde fuéramos a construir cada cosa fuera el lugar adecuado. Entonces estamos soñando con hacer un campamento para jóvenes, o podríamos decir para unisex, ¿verdad? Un campamento para jóvenes. Luego, un área de retiros para matrimonios, que lo haríamos también, y también un punto allí en El Manzano que podría servir a gente de zona 16 y gente en Carretera El Salvador. Oremos también por ese desarrollo.
Y por último, el proyecto más grande, que no les puedo decir cuál es, pero cuando ya tengamos certeza se los vamos a compartir. Y como usted ve, es tanto que necesitamos que el Señor provea, pero sabemos que Dios milagrosamente va a proveer. ¿Quiénes creen que el Señor puede proveer? Y por eso nos parece que a pesar de que sea tan grande, Dios va a hacer la obra. Entonces, y también quisiera pedirle que cada uno de nosotros empiece a orar y le pregunte: Señor, ¿en qué medida quieres que yo participe en esto? Pero eso lo vamos a ver en otro día. Y número 3, hemos dicho que decir si el Señor quiere implica, 1, actuar más como profetas que como reyes. Número 2, quiere decir honrarlo sabiendo que todo le pertenece. Él es el dueño de todo. Y número 3, decir si el Señor quiere implica aprovechar mi influencia para sus propósitos. Quiero anunciarte la próxima serie. Dentro de 15 días vamos a iniciar una serie que me tiene muy contento. Y en esta serie vamos a estar entendiendo cómo Dios nos puede dar sabiduría para hacer negocios, para funcionar de lunes a sábado, en las cosas, en el monte donde Dios te ha llamado. Si estás en gobierno, estás en negocios, o estás en el monte de la comunicación, en familia, en arte, entretenimiento y deportes, en medios de comunicación, ahí Dios te puede levantar. Pero atención, ¿qué vas a hacer con esa influencia? ¿Qué vas a hacer con esa afluencia cuando Dios te la dé? Debería ser para servir al Señor. Y te quiero hablar de un personaje que tuvo mucha afluencia y por lo tanto mucha influencia y la puso en las manos del Señor, y es José de Arimatea. Dice Mateo 27:57: al atardecer llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que se contaba también entre los seguidores de Jesús. Este hombre se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran, y José, después de envolverlo en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra, cerrando con ella la entrada del sepulcro, y se marchó. Oiga esto: José de Arimatea tenía recursos económicos y por lo tanto tenía un roce social que le permitió llegar hasta Pilato. Y puedo imaginar la escena: hey, hay alguien que te quiere hablar. ¿Quién es? José de Arimatea. José, que pase por favor. José tenía la influencia para hablar con Pilato y decirle: sabes que yo era discípulo de Jesús, ¿me puedes dar el cuerpo? Y Pilato se lo concede. Si Dios te va a levantar en influencia y afluencia, tu ilusión debe ser ponerla en las manos del Señor, porque en ese momento había mucha incertidumbre y temor en los discípulos de Jesús. ¿Qué pasa si a nosotros nos crucifican también? Pero José de Arimatea tuvo ese atrevimiento, esa confianza de ir ante Pilato. Pero además de eso, dice que tomó un sepulcro nuevo que acababa de escarbar en la piedra. Si usted se puede imaginar, eso requiere muchos recursos. Y si usted tiene algún recurso funerario, hacer una propiedad en un cementerio o un servicio funerario, sabe que eso es dinero. Y uno dice: bueno, lo voy a guardar para cuando mi familia lo necesite. Pero aquí José de Arimatea lo pone al servicio de Jesús. Tal vez nunca se imaginó que Jesús solo lo iba a utilizar 3 días, pero él tomó eso y lo dio delante del Señor. Y hoy quisiera invitarte a que tú digas: Señor, la influencia y la afluencia que me has dado y lo que me vas a dar, quiero que sea para servirte, Señor. Y entonces se cierra el círculo. Yo soy profético y entonces Dios me guía por su camino. Reconozco en todo momento que todo es del Señor y voy a usar esa influencia y esa afluencia que Dios me dé para su honra y gloria. Hoy quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Puede ser que haya personas acá que, como yo, están en algún momento, están metidas en algún problema y pueden decir: Señor, yo he tomado decisiones sin consultarte, me metí en este problema legal o en este contrato sin consultarte, y te quiero dar una esperanza. Cuando nos arrepentimos, Dios puede intervenir. Pero hoy quisiera urgirte a que tú pienses cómo ha sido tu conducta.
si ha sido una conducta como la que describe Santiago, hacer, planificar, y no es que planificar esté mal, planificar sin tomar en cuenta a Dios es lo que está mal. Que hoy podamos decirle: Señor, perdóname, hoy yo quiero bajarme del trono y que tú te sientes. Si tú eres tan independiente, tan seguro de ti mismo que tomas tus propias decisiones, y dile: Señor, perdóname, he hecho lo mismo que hizo el pueblo de Israel, quitarte como rey de su vida, pero hoy te quiero devolver al trono de mi vida. Quiero, Señor, ser profético, tomar las decisiones que tú quieres que yo tome, y me voy a tomar el tiempo para hacerlo. Y cuando las cosas empiecen a funcionar, voy a recordarme que todo te pertenece a ti y que la influencia y afluencia que me des es para tus propósitos, Señor. Vamos a orar en unos momentos, pero quiero invitarte a que entonemos esta canción. Y es linda canción porque dice: nada tendría si no es por ti, Jesús. Y con esta canción nosotros podemos decir: todo te pertenece a ti. Yo quiero que tú me guíes, que seas la luz que me guía en cada decisión que yo tome. Entonemos esta canción y luego hacemos una oración. Nada tendría si no es por ti, hermoso Jesús, hermoso Jesús. Desde el inicio, conmigo hasta el fin, me sigo acercando, me acerco a ti. Todo lo doy, me aferro a ti. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Rodeado de amor, lleno de hermosura. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Todo lo doy, me aferro a ti. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Rodeado de amor, lleno de hermosura. Luz de mi alma, tú y solo tú. Eterno amor, bello eres tú, te exaltaré. Eres tan bueno, Dios, tú te entregaré. Eterno amor, bello eres tú, te exaltaré. Y eres tan bueno, Dios, todo te entregaré. Todo lo doy, me aferro a ti. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Rodeado de amor, lleno de hermosura. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Oremos. Y si tú estás metido en alguna situación complicada, quiero invitarte a que clamemos la misericordia de Dios. Yo he estado allí y he visto cómo Dios puede intervenir, pero primero vamos a pedirle perdón. Dile: Señor, yo te pido perdón porque yo he actuado como el pueblo de Israel. Poco a poco te fui sacando del trono de mi vida, o nunca te he puesto en el trono de mi vida, no sé cuál sea tu caso. Dile: perdóname, Señor, perdóname y dame una nueva oportunidad. Hay personas que están metidas en problemas económicos, legales, amenazas, problemas sentimentales. Dile: Señor, perdóname, hoy te devuelvo al primer lugar de mi vida. Quiero aprender a pedirte permiso a ti primero, a comprar sin dinero en tu presencia, preguntarte: ¿quieres que haga esto, sí o no? Que esa transacción se haga primero en los lugares celestiales y luego ver cómo tú provees, Señor. Aquellos que quieran empezar a hacerlo, díganle: Padre, hoy me dispongo a consultar cada cosa importante que voy a hacer en mi vida. Quiero que me veas como un profeta, gobernando a tu pueblo, no como un rey tomando decisiones unilaterales, sino sirviendo a mi familia al consultarte cada decisión, sirviendo a mi empresa al consultarte cada decisión, sirviendo a mi nación al consultarte cada decisión. Si te atreves, di: hoy renuncio a ser el rey de mi vida y te pido que te sientes en el trono
porque solo a ti te corresponde. Si aún no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, esto es seguir a Jesús, es cederle el trono. Y si no lo has hecho y quieres hacerlo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por las decisiones independientes que he tomado, pero hoy entiendo que tú me amas tanto que me quieres ayudar en cada decisión. Yo me rindo ante ti. Perdona mis pecados, perdona todo el dolor que he causado por esa independencia, y me someto a ti, a tu dirección, Dios. Tú eres dueño de todo, eres dueño de mi vida, y quiero honrarte en cada aspecto de mi vida. Dile: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida y todo lo que tengo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Si usted hizo por primera vez esa oración, quiero invitarlo que al salir busque la bienvenida. Ahí hay un grupo de personas que quisiéramos orar por usted para ayudarlo en esos primeros pasos de su vida cristiana. Y ahora vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos, y vamos a clamar al Señor para que se desaten estas bendiciones. Padre bendito, hoy venimos a dedicar nuestras ofrendas. Lo damos como una honra. Al dar nuestras ofrendas y diezmos, estamos reconociendo que tú eres dueño de todo, Señor. Y yo te pido que se den estos milagros. El milagro de que se llenen los graneros con abundancia y los lagares rebosen de vino nuevo. Que haya multiplicación a raíz de que te honramos, Señor. Que reprendas por nosotros al devorador. Que nuestros proyectos no sean sin fruto. Gracias, Señor. Te honramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Podemos ofrendar mientras adoramos. Si usted ya hizo una transferencia en la semana, diga: Señor, todo lo doy a ti. Si usted va a dar hoy, hágalo. Y en un momentito vamos a orar por nuestra amada Guatemala, así que no se pierda ese momento. Eterno amor, bello eres tú, te exaltaré. Eres tan bueno, Dios, tú te entregaré. Eterno amor, bello eres tú, te exaltaré. Y eres tan bueno, Dios, tú te entregaré. Eterno amor, bello eres tú, te exaltaré. Y eres tan bueno, Dios, tú te entregaré. Eterno amor, bello eres tú, te exaltaré. Y eres tan bueno, Dios, tú te entregaré. Todo lo doy, me aferro a ti. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú, rodeado de amor, lleno de hermosura. Luz de mi alma, tú y solo tú, por siempre tú. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Vamos a orar por nuestra amada Guatemala. Quiero decirte que a la salida vamos a tener una cocada, un dulce típico guatemalteco y unos mapitas para que estemos orando por Guatemala. Pero esta semana demos un aplauso al Señor por nuestra querida y amada Guatemala. Esta semana el Señor nos mostró que debíamos orar por Guatemala. Mañana estamos cumpliendo años de independencia y vamos a pedir al Señor que bendiga nuestra tierra, que nos dé a los guatemaltecos la responsabilidad de administrar esa libertad y que Dios haga milagros en medio nuestro. Oremos. Padre bendito, hoy venimos a poner esta tierra que nos vio nacer o en la cual vivimos, y venimos a bendecir nuestra amada Guatemala. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas con líderes probos, honestos, que puedan velar por el pueblo sin egoísmo, sin intereses personales. Que los que están haciendo cosas fuera de tu voluntad sean cortados, Señor, y que nos des líderes honestos y probos. Bendice nuestra tierra con abundancia.
Ahora que vienen las épocas de inundaciones, Padre, no permitas que haya destrucción en nuestra nación. La violencia, Señor, te pedimos que sea refrenada, que veamos tu mano y tu poder en medio nuestro, Señor. Sí, Señor, y te pedimos tu autoridad sobre nosotros, tu paz, que tú traigas de tu amor, tu misericordia sobre nosotros, Señor, y tu bendición. Anhelamos de ti que seas tú el que reine sobre esta nación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Amén. 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 En nuestro himno nacional hay una frase interesante, dice ojalá, y es un vocablo de la influencia árabe en España, y quiere decir primero Alá, primero Dios. Pero nosotros hoy vamos a decir primero Dios, y en Guatemala se va a hacer su perfecta voluntad. Cantemos entonces una parte del himno nacional y sigamos bendiciendo nuestra amada Guatemala. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real, de sus alas levante hasta el cielo. Guatemala, tu nombre inmortal. Bendecimos Guatemala en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra amada nación. Si usted necesita oración, en este momento van a estar aquí los ministros del altar y Dios los bendiga. Gracias por esperar hasta este momento. Dios vaya con usted y que tenga un lindo domingo.